porque vamos a hablar un poquito acerca del bautismo. Quisiera que abrieras tu Biblia en Hechos capítulo 1. Quiero arrancar ahí. Recuerden que estamos estudiando, tenemos ya varios meses estudiando el libro de los Hechos capítulo por capítulo, y ya vamos en el capítulo 19, pero me es necesario que empecemos en el capítulo 1 para darle sentido o introducción al mensaje del día de hoy. Así que quisiera que abrieras tu Biblia en el libro de Hechos capítulo 1, y que leyéramos una promesa que al mismo tiempo es una ordenanza que Jesucristo hizo. Las palabras de Dios siempre son promesas y siempre son de alguna manera indicaciones de lo que tenemos que hacer. El capítulo 1, Jesús, Dios hecho hombre, Dios encarnado, después de haber muerto en la cruz para pagar el precio de la redención, del rescate, después de habernos justificado delante del Padre, resucita. Y cuando Él resucita, deja patente que lo que Él hizo en la cruz del Calvario era real, era verdadero, se había cumplido el pago, demostró que era quien dijo ser, quien declaró ser Dios. Y previo a ascender al Padre, previo a ser elevado al Padre, después de esos 40 días que estuvo con sus discípulos enseñándoles y afirmándolos, en el versículo 8, Jesucristo dijo estas palabras antes de ascender, como ya había dicho. Dice la palabra, Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, quiero pedirte que bendigas tu palabra una vez más y que nos ayudes a discernir y a hablar con la guianza tuya. Amén. Bien, que vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo. Yo quiero que notes las palabras de Jesús, porque Jesús dice: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Quiero enfatizar, aunque esto lo vimos obviamente hace un año casi, cuando empezamos a estudiar el libro de los Hechos, creo que hoy es muy necesario. Vas a mirar ya por qué. ¿Para qué Jesucristo prometió que recibirían poder? Esa palabra tan importante, porque la palabra poder está relacionada directamente con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Esa palabra que significa fuerza, que significa dinamismo, que significa agitación, que significa movimiento. Recibiréis poder. ¿Para qué? La palabra es muy clara: para ser testigos. Entonces Jesucristo, ¿para qué envió al Espíritu Santo? Para que el Evangelio avanzara, para que el desarrollo del mensaje de vida que se cumplió a través de su obra en la cruz fuera conocida y fueran alcanzados todos aquellos que tenían que ser alcanzados. Entonces el poder al que se refiere es para el testimonio del Evangelio. Eso es muy importante. Pero antes de que diga otra cosa acerca de este pasaje, quisiera que me acompañaras al Evangelio de Juan, unas páginas atrás de tu Biblia. Y que pudiéramos mirar. Encuentro el pasaje, porque ese pasaje no lo traigo anotado, pero ahora fue que lo recordé y creo que es muy apropiado. Donde Jesús resucita, capítulo 20, déjenme ver si es el 20. Capítulo 20, versículo 21.
Están los discípulos, estos mismos discípulos que dice Hechos 1 que los envió y les dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice en el versículo 20: y cuando les hubo dicho estas cosas, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, lo vieron resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El versículo 21 deja claro que el Señor los está llamando para ser enviados, y en el capítulo 1 de Hechos nos dice que van a ser enviados a ser testigos del Evangelio con poder. Versículo 22: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Estamos en el momento donde Jesús acaba de resucitar. Tiene días, muy pocos días, tal vez no más de 3 días que Jesús ha resucitado, tal vez no, aunque no dice exactamente, no son más de 3 días. Ya para este momento se apareció a María Magdalena, ya se apareció a Pedro, y ahora se aparece a los discípulos, a los 12 apóstoles y seguramente a una multitud de discípulos que estaban reunidos. Y cuando eso sucede, Jesucristo sopla sobre de ellos y dice que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una contradicción. Hay una contradicción entre Juan capítulo 20 y Hechos versículo 1. Hay una contradicción en el hecho de que en el capítulo 20, recién resucitado Jesús, los discípulos reciben en un soplo divino el Espíritu Santo, cuando Jesucristo en el capítulo 1 de Hechos les dice que esperen a que venga sobre ellos el Espíritu Santo para ser testigos. ¿Hay una contradicción? ¿O por qué hay 2 momentos donde pareciera que el Espíritu Santo está? De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de eso porque creo yo, hermanos, es un tema que tengo rondando en mi cabeza mucho tiempo, mucho más de 1 año y medio, casi 2 años, y que tenía que asimilar algunas cosas, estudiar algunas cosas, preguntarle al Señor algunas cosas y verlas en la palabra, y por supuesto esperar a que llegáramos yo sabía que en algún momento de la lectura del libro de los Hechos teníamos que llegar a hablar de este tema, y este día que en mi corazón ha estado es el día de hoy. Hablar de esta diferenciación, aunque también una unión entre el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy: el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y seguramente muchos de ustedes que han escuchado la enseñanza sobre el bautismo en el Espíritu Santo van a encontrar diferencias el día de hoy. Van a encontrar detalles que son distintos a lo que tradicionalmente hemos estado aprendiendo por muchos años. Hablo sobre todo a aquellos que venimos de una escuela pentecostés y que a veces en la escuela pentecostés se hace una unión entre el bautismo y la llenura, cuando en realidad son 2 cosas distintas. Y vamos a tratar de entenderlo. No prometo terminar el día de hoy. Seguramente tendremos que esperar a ver todo el tema hasta la próxima semana, pero sí quisiera hoy poner las bases para poder hablar del bautismo en el Espíritu Santo y lo que esto significa. No hay ninguna contradicción. Recuerda, un principio de buena interpretación bíblica es que la Biblia se responde a sí misma. Algunos tratan de echar a pelear la Biblia, pero esa no es una buena forma de interpretar la Biblia. Dice el Salmo: la suma de tu palabra es verdad. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros sumamos los versículos, sumamos los textos, es decir, nos conectamos, vamos a estar en una mejor interpretación bíblica, una mejor exégesis. Así que estos 2 textos, en vez de ponerlos en contradicción, debemos conectarlos de tal manera que efectivamente el Espíritu Santo, cuando Jesucristo sopló sobre sus discípulos, el Espíritu Santo estuvo en ellos. Pero también era necesario esperar que el Espíritu Santo
se manifestara en ellos para habilitarlos en esa misión de predicar el evangelio. Ahora es interesante que quede claro, ahorita vamos a ir explicando, tenme paciencia. Como Dios sopló en Adán su espíritu de vida, de la misma manera Jesucristo sopla espíritu de vida en sus discípulos, en la iglesia que están naciendo. La iglesia naciente recibe el soplo del Espíritu Santo, pero era necesario que se manifestara una unción especial o una llenura especial del Espíritu Santo para poder predicar el evangelio. De alguna manera, y me estoy adelantando, pero de alguna manera lo que estamos viendo en el capítulo 20 de Juan es el cumplimiento del bautismo en el Espíritu Santo, porque ellos están recibiendo al resucitado. Y el capítulo 1 de Hechos es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, que tiene cumplimiento en Hechos capítulo 2. Pero vamos por partes. Capítulo 1 del libro de los Hechos es muy interesante, el versículo 8, porque Jesucristo dijo que era necesario que recibieran poder para ser testigos. Este es un llamado que sigue siendo actual. La iglesia de Cristo hoy en el mundo sigue recibiendo el mismo llamado de parte de Dios. Dios nos está llamando a ser testigos de Jesucristo, testigos de su evangelio, en donde quiera que nosotros estamos. No nos está llamando Dios para complacer nuestras peticiones o para satisfacer nuestras necesidades. La razón por la que Dios nos está llamando, sí, por supuesto, número 1 es para salvarnos, pero número 2, para que esta salvación sea predicada a través de nosotros. Y Jesucristo dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto, hermanos, se cumplió o terminó o comenzó, quiero decirlo de manera correcta, comenzó a cumplirse antes del año 50 o 60. Antes del año 60, esta promesa que Jesucristo hizo ya estaba más que avanzada. El libro de los Hechos nos habla de estos 4 procesos donde el evangelio iba a manifestarse, pero también, como lo dice el versículo 8, el cumplimiento de esta expansión del evangelio tenía que ser acompañada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. El verdadero vicario de Cristo no está en Roma, no está en el Vaticano. El verdadero vicario de Cristo se llama Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se ha estado manifestando para dar cumplimiento al mensaje del evangelio. Nadie puede predicar el evangelio a menos que tenga el Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos nos habla cómo se movió. Mira, rápidamente, Hechos capítulo 2, versículo 4 y 5, en la fiesta de Pentecostés, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 4, perdón, me salté el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero que notes 2 cosas. Número 1, que estaban en Jerusalén. Y número 2, que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa manifestación del Espíritu Santo era necesaria para que en Jerusalén comenzara esa expansión del evangelio. Jesucristo dijo: me seréis testigos en Jerusalén. Hechos capítulo 10, versículo 24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Si tú buscas un mapa antiguo, te darás cuenta que Cesarea estaba en la región de Judea. Así que nos encontramos ahora en el segundo círculo de expansión. Comenzó todo en Jerusalén y ahora en Cesarea.
Pero aquí en Cesarea, ciudad de Judea, se manifestó el Espíritu Santo. Versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Quiero que notes estas palabras. En Hechos 2 fue: y el Espíritu Santo llenó. Ahora dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión habían venido con Pedro y se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu Santo manifestándose en Judea. El segundo círculo de expansión se estaba cumpliendo. Ahora acompáñame a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 versículo 14. Hechos 8, 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Quiero que notes una vez más, ahora estamos en el tercer círculo de expansión, en Samaria. En Jerusalén dice que fueron llenos del Espíritu Santo. En Judea dice: y cayó el Espíritu Santo. Y ahora en Samaria dice: descendió el Espíritu Santo. Ok, vemos entonces que la promesa y la comisión de Jesús de ir y predicar el evangelio y ser testigos se está cumpliendo. Hermano, nos encontramos en un lapso no de más de 10 años hasta este momento, y en menos de 10 años el Espíritu Santo se manifestó para que el evangelio fuera predicado en Jerusalén. Ahí arranca todo. Hechos capítulo 2, en el Pentecostés. Se expande a Judea con los gentiles en la casa de Cornelio, y se expande a Samaria a través de Felipe y de los apóstoles. Ahora pasan unos pocos más de años, el evangelio se empieza a expandir en una región más amplia, y Hechos capítulo 19, que es el capítulo que nos tocaría leer en el día de hoy, el capítulo que cronológicamente nos tocaría después de estos meses de estudiar el libro de los Hechos. Dice el capítulo 19 versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Éfeso, hermano, ya es una ciudad griega que se encuentra bastante lejos de Jerusalén. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, está hablando de Juan el Bautista, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ok, una vez más encontramos una ciudad muy lejana, Éfeso. Y Éfeso es el cumplimiento del último círculo de expansión del evangelio, hasta lo último de la tierra. De Éfeso, hermano, ahora sí, como dicen los clásicos, lo demás es historia, porque después de Éfeso, hermano, la ola expansiva del evangelio ha llegado hasta la Ciudad de México. Mira qué tan lejos, hasta Nueva York, hasta Cancún, hasta Alemania, a donde quiera que nos estés encontrando, hasta Argentina. Pero todo comenzó con esa onda expansiva, donde en menos de 50 o 60 años el Espíritu Santo llenó de poder a sus discípulos para que en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta las regiones más lejanas donde habitan los gentiles, como tú y como yo, el Espíritu Santo se manifestará. Pero quiero que notes una vez más, estas 3 o 4 ocasiones donde vemos este cumplimiento del poder del Espíritu Santo, en estas 4 círculos de expansión, los adjetivos que se usan son: llenó el lugar, cayó sobre ellos, vino sobre ellos, y en esta última ocasión dice: vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Si te diste cuenta, en estos 4 textos, en ninguno de los 4 textos aparece la palabra bautizo. ¿De dónde entonces viene la idea de que el bautizo es la manifestación de dones? Obviamente viene de una interpretación que la teología pentecostés desarrolló y que nosotros la hemos adoptado. Sin embargo, cuando miramos el texto con detalle, no aparece la palabra bautizo. Aparece cayó, se derramó, visitó o vino. Y de estas 4 veces, si te diste cuenta, 3 de ellas hablan de que hubo manifestación de lenguas y profecía. Son las únicas 3 veces en el libro de los Hechos. No vas a encontrar ningún otro pasaje en el libro de los Hechos fuera de estos 3, exceptuando el de Samaria, donde habla que cuando vino o cayó o visitó el Espíritu Santo, hubo manifestaciones de lenguas y de profecía. ¿De dónde viene entonces que la señal del bautismo del Espíritu Santo es la lengua? Son el don de lenguas. Me parece a mí, y es aquí donde yo sé que voy a matar una vaca sagrada para muchos, me parece a mí entonces que ha habido un forzamiento para tratar de unir el don de lenguas con el bautizo, y una conexión de hablar en lenguas con el Pentecostés. ¿Por qué no? No lo sé, seguramente las razones históricas deben haber existido, pero ¿por qué no mejor llamar cesarios a los que están llenos del Espíritu? ¿O por qué no llamarlos efesios? Si también hubo manifestaciones no de lenguas. Obviamente la fiesta del Pentecostés fue la primera manifestación y fue poderosísima y fue gloriosa. Nunca más en la historia va a haber ningún evento donde el Espíritu Santo se manifieste con tanto poder como su primera manifestación. Hermano, esto es como un cuarto oscuro que no hay ni una ápice de luz y de repente se manifiesta una gran antorcha. Eso va a causar una conmoción. Eso fue lo que pasó en el Pentecostés. La oscuridad que había de Dios, el Espíritu Santo fue una gran llama. Platicábamos acerca de eso también de la Reforma, ¿verdad? Fue una llama y llenó el cuarto de luz. Tenía que ser eso algo esplendoroso. Pero hablemos del bautismo en Espíritu Santo. Primero, tenemos que hablar del bautismo en Espíritu Santo y después de la llenura. El bautismo en Espíritu Santo, lo primero que tenemos que decir, hermano, es que el bautismo en Espíritu Santo es para toda la iglesia. Toda la iglesia verdadera es bautizada en el Espíritu Santo. Y yo sé que esto cambia muchas ideas o conceptos de los que están escuchando. ¿Cómo podemos pensar que Jesucristo prometió a su iglesia bautizar con su Espíritu Santo y sea selectivo al momento de hacerlo? ¿Cómo puedes tú pensar, y perdón si piso callos de hermanos pentecostales, que Dios les bendiga mucho a todos, yo vengo de una herencia pentecostés también, pero a veces el sentido común ayuda mucho. ¿Cómo es posible que podamos pensar que el Espíritu Santo dejó de estar después del año 100 y se volvió a manifestar hasta 1901? Porque la doctrina pentecostal asegura que el bautismo en Espíritu Santo no existió o dejó de ser hasta el avivamiento en Azusa. Entonces hubo bautismo en Espíritu Santo porque aseguran que en el avivamiento de Azusa volvió a haber dones de lenguas. Y como ahí volvió a haber dones de lenguas, y perdón, lo digo con mucho respeto, no quiero ofender a nadie,
Pero esa es una de las cosas por no consultar la historia. Porque cuando uno lee la historia se encuentra que manifestaciones de dones del Espíritu Santo, todos los dones, ya los vamos a mirar, si no hoy, la próxima semana, todos y cada uno de ellos, incluyendo el don de lenguas, se manifestaron en diferentes épocas de la historia. Los biógrafos de Martín Lutero escriben que Martín Lutero hablaba lenguas. Entonces, a veces por no consultar pensamos que hay movimientos o que hay situaciones o hay experiencias que son únicas, cuando siempre han habido manifestaciones de dones en toda la historia. Si no hubiera manifestaciones de dones del Espíritu Santo en toda la historia, no existiría el avance tan poderoso de la iglesia en 20 siglos. ¿Cómo sobrevivió la iglesia durante la Edad Media? Durante la persecución de la iglesia católica, solo por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Jesucristo prometió que iba a sostener el avance del evangelio? El poder del Espíritu Santo. De tal manera que si el evangelio ha crecido por 20 siglos, ha sido gracias al poder del Espíritu Santo en la iglesia. La palabra dice que Jesucristo iba a venir a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. La única manera de soportar el bautismo en fuego es con el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo en fuego, el apóstol Pedro nos dice que son pruebas, tribulaciones, persecuciones, angustias. Y la única manera de soportar eso es teniendo el Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, hermano, la iglesia no hubiera soportado incluso situaciones de martirio terribles y horrorosas. Por eso Él los bautizará en Espíritu Santo, porque es la única manera de estar listos y preparados con el poder para soportar la prueba que vendrá después. El bautismo del Espíritu Santo entonces es una promesa para toda la iglesia. No puede ser algo exclusivo de unos cuantos. Bíblicamente me parece a mí imposible. Jesucristo va a bautizar, porque finalmente la palabra dice que el que bautiza es Jesús. Y el bautismo en Espíritu Santo es una gracia, es un regalo, no para unos cuantos, no para los que buscan, no para los que se santifican, porque si el Espíritu Santo es dado a los que más se santifican o a los que más buscan, entonces el Espíritu Santo no es una gracia, o el bautismo en Espíritu Santo no es una gracia, sino sería una recompensa. Y el bautismo en Espíritu Santo no dice el Señor que es una recompensa. Él dijo: recibiréis poder. Cuando sopla sobre los discípulos en Juan capítulo 20, los discípulos ni siquiera esperaban que eso sucediera. Sencillamente el Señor sopló sobre de ellos y fueron invadidos por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa del Hijo a su iglesia. Por lo tanto, toda la iglesia tiene el Espíritu Santo y toda la iglesia está dentro del Espíritu Santo. Es el parto gemelar que el doctor Otoniel enseñó en los años 90. Es cuando uno recibe a Cristo, viene Cristo, pero también viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a crecer en nosotros. Ahora, tengo que darte algunos textos para que tú lo veas en la Biblia y no me hagas caso a mí. Marcos capítulo 1 versículo 8, ya lo dije, solamente lo voy a mencionar. Juan Bautista dijo: yo a la verdad bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él los bautizará con Espíritu Santo. Juan Bautista ya sabía, por eso el capítulo 19 estamos leyendo en el libro de los Hechos, cuando Pablo viene a los de Éfeso que habían creído en Jesús, les dice: recibieron el Espíritu Santo, y ellos dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo tiene que explicarles el evangelio y les tiene que llevar al punto de decir: no es solo creer en Jesús, no es solo tener a Jesús como un objeto de nuestra fe. Es necesario hacer un acto de fe, de compromiso. Y ellos dicen: pues nos bautizaron en el bautismo de Juan.
Y Pablo seguramente habló con ellos y les dije: miren, el bautismo de Juan era un bautismo cuyo propósito era que las personas se arrepintieran de sus pecados. No los salva, el bautismo de Juan no salva a nadie, solamente es un acto de contrición. Pero ustedes necesitan saber que sus pecados pueden ser perdonados, que sus pecados pueden ser limpiados, que ustedes pueden tener acceso a la vida eterna, y eso es a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra que que Pablo los bautiza en el nombre de Jesucristo. Si te das cuenta, los bautiza en el nombre de Jesucristo. Y después de que los bautiza en el nombre de Jesucristo, ¿qué ocurre? Fueron llenos del Espíritu Santo. El bautismo fue en agua y el Espíritu Santo se manifestó. Hechos capítulo 2, 38, el primer sermón de Pedro. Hechos 2, 38. Pedro dice, Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo quiero que notes que no está hablando aquí de poderes, no está hablando de dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo, hermano, es la capacidad de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pedro lo que está diciendo es: arrepentíos y bautícense, porque la conversión está directamente ligada al bautismo en agua, hermano. Cuando una persona ha tenido una conversión, su anhelo es confesar al mundo que él es cristiano, que él es discípulo del Señor. Entonces su anhelo va a ser bautizarse, porque el bautizo en agua es una confesión, es una declaración, es una proclamación pública de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una declaración pública de que yo quiero seguir a Jesús, o de que yo estoy siguiendo a Jesús. Es una declaración pública de que muero a mi vida pasada, muero al pecado, muero a la vida anterior, y resucito a una nueva vida donde Cristo ahora es mi Señor, mi dueño, mi amo, mi Rey. Y cuando eso ocurre, Pablo dice: recibirán el Espíritu Santo. Entonces quiero que notes cómo el bautismo en Espíritu Santo está directamente ligado a la conversión y al bautismo en agua. Ahorita voy a explicar algo más de eso. Hechos capítulo 11, versículo 16. Hechos capítulo 11, versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando tú miras el contexto, Pedro está hablando acerca de lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Y Pedro está diciendo: cuando yo estaba hablando con Cornelio, todavía no acababa de hablar, todavía no acababa de predicarles todo lo que yo quería. Cuando comenzaron ellos a hablar en lenguas, cuando comenzaron ellos a profetizar, y dice Pedro: me acordé entonces de que Jesucristo dijo: los voy a bautizar en Espíritu Santo. Entonces dice la palabra: me di cuenta que el Señor quiere salvar también a los gentiles. Pero cuando tú lees el contexto en capítulo 10, dice que inmediatamente Cornelio y toda su casa se bautizó en agua. Versículo 47 del capítulo anterior, del capítulo 10. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero que notes cómo el bautismo en agua está directamente relacionado con la manifestación o con la introducción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cuando Pedro vio que el Espíritu Santo vino sobre Cornelio, él entendió que era necesario bautizarlos como evidencia de su salvación y evidencia de que el Espíritu Santo estaba en ellos.
Juan capítulo 7, versículo 39. Juan capítulo 7, 39. Evangelio de Juan capítulo 7, 39. Versículo 37, 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Quiero que notes, una vez más hay una relación directa del Espíritu Santo con los ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que estaba refiriéndose al Espíritu Santo, que iban a recibir los que creyesen en él. No está diciendo que iban a recibir unos cuantos que se santificaran, que oraran muy fuerte, que pidiesen muy fuerte. Todos los que creyesen en él. Pero todavía eso no ocurría porque él todavía no había sido glorificado. Queda claro que Jesucristo tenía que morir y resucitar para que todos los que creyesen en el Cristo resucitado entonces recibían el Espíritu Santo. Con este versículo, hermano, queda clarísimo: todo aquel que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador tiene al Espíritu Santo. Todo aquel que ha creído y se ha bautizado en Cristo Jesús tiene el bautizo en Espíritu Santo. Y uno tiene esa introducción, porque, hermano, ¿qué es bautizo? Es introducir. ¿Qué es bautizo? Es sumergir. ¿Qué es bautizo? Es estar dentro de. Hermano, si nosotros no estamos dentro del Espíritu Santo, entonces todavía estamos en nuestra vida pasada. Si no estamos introducidos en el Espíritu Santo, hermano, entonces no tenemos esperanza para poder discernir lo bueno de lo malo. Estamos en Cristo y estamos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el Hijo nos envuelven, nos rodean y habitan dentro de nosotros. Cuando tú eres bautizado, recuerda, la palabra bautizo viene de aquella práctica que hacían los antiguos en la época de Jesús, donde teñían su ropa sumergiéndola en agua con algunos colorantes que sacaban de la naturaleza. Esa práctica de sumergir algunas prendas para cambiarles el color se conocía como bautizar. De alguna manera nosotros fuimos introducidos en el Señor Jesús y salimos de otro color. Antes teníamos color de pecado, color de maldad, color de muerte. Ahora hemos surgido para tener el color de la vida, el color de la sangre de Jesús. Pero ese bautizo, hermano, cuando nosotros, una tela, cuando es bautizada, el agua envuelve la tela y se introduce a través de las fibras de la tela. No hay otra manera de que cambie de color. De la misma manera nosotros hemos sido introducidos en Cristo, pero también hemos sido, nuestras fibras de nuestra alma han sido llenadas de Cristo, pero también del Espíritu Santo. Porque Cristo y el Espíritu Santo vienen juntos. No podemos nosotros hablar de un bautismo en Cristo y decir que el Espíritu Santo está fuera. No podemos nosotros decir que estamos llenos de Cristo, pero el Espíritu Santo está fuera. Eso no es posible. La palabra dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, aunque tú no lo entiendas, el primer encuentro que tú tuviste con Dios fue con el Espíritu Santo, que te marcó en tu corazón que tú tenías que venir a Cristo Jesús. No viniste a Cristo porque tú quisiste. No vine yo al Señor porque yo fui capaz de entender que tenía que venir al Señor. Fue el Espíritu Santo quien me atrajo. Mira, desde antes de confesar a Jesús, el Espíritu Santo ya nos venía convenciendo de pecado. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 13. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 13.
Dice, porque por un solo espíritu fuimos algunos bautizados. Amén. A ver, vuelve a leer. ¿Cómo dice? Todos. Porque por un solo bautismo fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a algunos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿No dice así? ¿Cómo dice? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, hermano, el Espíritu Santo habita en todos y nos llena a todos. ¿Sabes quiénes son los que no tienen Espíritu Santo? Los que no son creyentes o los que no son cristianos verdaderos. La única excepción a la regla de que alguno que se congrega en alguna iglesia cristiana no tenga el Espíritu Santo es que no sea creyente, no sea cristiano. Que nada más llega porque le gusta la música, que nada más llega porque le gusta, no sé, la muchacha que canta en el coro, pero que no haya entregado su vida a Cristo ni tenga amor por Cristo. Sería la única forma. Pero todo aquel que sinceramente ha reconocido que Jesucristo es su Señor y que ha tenido la motivación para bautizarse en agua y confesar al mundo que es seguidor del Señor, tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia se conecta. Porque tenemos que leer nosotros la Biblia conectando la Biblia. El domingo hablábamos un poquito, esta es la teología bíblica, la teología que conecta pasaje sobre pasaje, texto sobre texto, libro sobre libro, Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y en la Biblia, el 99% de las veces que hay una manifestación del Espíritu Santo tiene relación con el agua. Te doy solo algunos ejemplos. El Espíritu Santo siempre está conectado directamente con el agua. Génesis capítulo 1, vamos hasta el Génesis 1. Perdón que te haga usar tu Biblia. Más ahorita que está haciendo frío, hermano. Duelen las manos al voltear las páginas. Génesis capítulo 1, yo sé que ya te lo sabes, pero te lo quiero leer. Capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas, el Espíritu Santo sobre las aguas se movía. Cuando nosotros estábamos en tinieblas, en desorden y en vaciedad, el Espíritu Santo ya nos conocía. Y así como lo primero que ocurre en el Génesis es una especie de bautismo, porque la primera mención que se hace es del agua, después vino la luz. De la misma manera, hermano, en nosotros lo primero que hubo fue el Espíritu Santo moviéndose para que después viniera la luz, que es Cristo Jesús. Entonces, hermano, el Espíritu Santo está conectado con el agua. Siguiente versículo, Génesis versículo 8. Génesis versículo 8. Versículo 8. Envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca porque las aguas estaban sobre la faz de la tierra. Una paloma recorriendo la faz de las aguas. Versículo 10. Esperó 7 días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora tercera, y aquí traía una hoja de olivo en el pico. Noé entendió que las aguas se habían retirado de la tierra, y esperó 7 días más y envió a la paloma, la cual no volvió más a él. Este pasaje, hermano, hay una paloma recorriendo las aguas, y cuando conectamos la paloma de Noé
con la paloma de Mateo capítulo 3, 16, entendemos muchas cosas. Capítulo 3 de Mateo, capítulo 3 de Mateo. ¿Qué está ocurriendo ahí? El bautismo de Jesús. Mateo 3, versículo 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía una voz sobre de él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano amado, lo que es al cuerpo físico es al cuerpo místico. Hay un paralelo. La iglesia es el cuerpo místico de la iglesia. Y si el cuerpo físico del Señor fue bautizado y el Espíritu Santo vino como paloma, así como la paloma de Noé fue enviada sobre las faz de las aguas, la tierra fue bautizada, hermano. De alguna manera la tierra fue bautizada en el diluvio de Noé. ¿Y qué ocurrió en el diluvio de Noé? El Señor acabó con el mundo antiguo. Acabó con el mundo lleno de pecado, lleno de violencia, lleno de corrupción, lleno de inmoralidad. Y en ese bautizo la paloma fue la que se movió antes de que la tierra comenzara una etapa nueva. De la misma manera, hermano, Jesucristo desciende a las aguas, haciendo una proclamación de que Él está cumpliendo toda la ley. Eso fue lo que le dijo a Juan. Juan, es necesario que cumplamos toda la ley, porque cumpliendo toda la ley vamos a dar paso a la nueva etapa, al nuevo pacto de gracia. Y cuando Jesucristo sale del agua, el Espíritu Santo descendió como paloma, se posó sobre de él y se introdujo en él. De la misma manera el cuerpo místico reconoce que es pecador, reconoce que es una tierra llena de violencia, llena de corrupción y llena de pecado, como el mundo antiguo de Noé. Nos bautizamos, dejamos que haya un diluvio en nuestras vidas, y en ese diluvio nosotros nos proyectamos hacia una nueva etapa con Cristo Jesús. Pero de la misma manera que hubo una paloma en el diluvio, y Mateo dice que la paloma era el Espíritu de Dios viniendo sobre Jesús, el Espíritu Santo también viene sobre nosotros para llenarnos. Así que vemos un bautismo en el Génesis, vemos un bautismo en el diluvio de Noé, Jesucristo hay un bautismo, y en todos estos tres bautismos el Espíritu Santo está presente. Cuando Israel fue bautizado en el Mar Rojo, Dios colocó su espíritu, el cual se representó como una ave que revoloteaba en medio de Israel. Acompáñame rápidamente a Éxodo capítulo 14. Éxodo 14. Éxodo 14. ¿Te recuerdas la semana pasada? El hermano Toño nos platicó un paralelo entre Éxodo y el libro de los Hechos. Y eso es real, porque el libro de los Hechos nos va llevando. De hecho, el evangelio de Cristo es arrepentimiento, redención, bautismo. Y eso ocurre en el libro del Éxodo: arrepentimiento, redención y bautismo. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esto fue un bautismo. Ellos entraron en medio de las aguas. El poder de Dios dice que fue un viento recio el que vino y separó el agua. La palabra dice que en Pentecostés vino un viento recio y después vinieron lenguas de fuego. Vemos al Espíritu Santo actuando. ¿Qué fue lo que dividió el Mar Rojo? Fue Dios, pero fue el poder del Espíritu Santo abriendo el mar para que su pueblo fuera bautizado en el mar. ¿Por qué estoy llamando que es un bautizo? Por el hecho de que entraron en el agua, pero también 1 Corintios capítulo 10 lo declara.
Ahorita si quieres lo buscas más tarde. Pero 1 Corintios 10 dice, y todos fueron bautizados en Moisés. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Todos o unos cuantos? Todos. Y ahí, hermano, en el momento en que todo el pueblo de Israel cruza, fueron bautizados en Cristo, en figura de la salvación, en el escape del pecado, y en el Espíritu Santo, ya dándoles poder. Así que todo aquel que es cristiano es bautizado en Cristo y en el Espíritu Santo. Deuteronomio 32, por favor. Deuteronomio 32, versículo 10 dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada revoloteando sobre sus pollos. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Está hablando del pueblo de Jacob. Una vez más vemos que hace una comparación de cómo rodea a su pueblo, y como águila o como ave que revolotea sobre sus pollos, los envuelve y los toma. Si el Espíritu Santo es comparado con una paloma, entonces el Espíritu Santo nos envuelve en sus alas, y eso en alguna manera es un bautismo. Finalmente, Isaías 63, 11. Dice: pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacer tu nombre glorioso. Quiero que notes que todo el contexto está hablando de el paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo, hermano, fue una guianza, una dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una vez más, relacionándose con el agua. Bueno, ya te mencioné que el Espíritu bajó en Jesús en forma de paloma. Una vez más vemos al Espíritu Santo relacionado con el agua. Y un versículo más, 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45. Primera a los Corintios 15, 45. Dice la palabra: así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Qué significa esto, hermano? Que si Cristo Jesús es el que está en nosotros, Él nos ha dado espíritu de vida, y el espíritu de vida viene por la intervención del Espíritu Santo. Dios emplea el agua del bautizo para producir una nueva criatura. Nadie puede decir que es una nueva criatura de manera pública a menos que se haya bautizado en agua. Por eso, hermano, cuando alguien se resiste a bautizar en agua, lo más seguro es que todavía no sea un cristiano verdadero, no sea un creyente genuino. Cuando alguien dice: no, yo no me voy a bautizar en agua porque soy muy malo,
no ha entendido el evangelio. A ese hay que volverle a decir: tú no has entendido qué es ser cristiano. Cuando alguien no se quiere bautizar porque dice: no, es que eso es mucho compromiso, no ha entendido lo que es el evangelio. Hay que esperar que el Espíritu Santo haga la obra en él, si es que la hace. Porque cuando alguien ha entendido, ha recibido, uno tiene el anhelo de descender a las aguas para que no haya duda de que uno realmente quiere seguir a Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y si lo hace el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo nos tiene envueltos. Nadie puede ser nueva criatura a menos que esté el Espíritu Santo dentro, llenando o envolviéndolo. Así que, hermano, el bautismo en Espíritu Santo es simultáneo a la conversión y ocurre en el bautizo, o se concreta o se certifica en el bautizo en agua. Yo sé que esto es una gran diferencia para muchos. Yo sé que estamos matando una vaca sagrada, como dije al principio. Pero, hermano amado, hay más evidencias de la relación del Espíritu Santo con el agua como bautizo que con expresiones de dones, de manifestaciones y de poderes. El bautizo en agua es la envoltura del Espíritu Santo para ser llevados a una vida nueva. El bautismo en Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo nos ayuda para caminar esta vida cristiana. Si no tuviéramos el bautismo en Espíritu Santo, hermanos, sería imposible caminar, sería imposible discernir, sería imposible escuchar lo que el Señor nos quiere dar. Tenemos que estar en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué son todos los dones? Bueno, antes déjame terminar dándote 2 versículos para certificar. Ya dijimos, el bautismo del Espíritu Santo está en relación con el agua. Y te di solo algunos pasajes. Seguro que puedes encontrar tú otros pasajes donde hay una relación del Espíritu Santo con el agua. Si el Espíritu Santo está directamente relacionado con el agua y el bautismo tiene que ver con el sumergimiento, entonces el bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con el bautismo que Cristo hace en nosotros. Solo te quiero dar 2 versículos para certificar la simultaneidad entre la conversión y el bautizo en agua con el bautismo en Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, 38, ya lo leímos, vuelvo a repetirlo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando nos arrepentimos, reconocemos a Jesús como Señor y nos bautizamos. Por eso, hermano, yo no puedo mirar en la Biblia que primero uno se hace cristiano, luego se bautiza y saber cuándo recibe uno el Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que vive angustiada, vive con un pesar, y el evangelio no es para ponernos losas, es para quitarnos cargas. Porque nunca han hablado en lenguas, porque nunca han tenido una manifestación de un don, o al menos eso piensan. En la segunda parte de este mensaje te voy a demostrar que sí tienes dones del Espíritu Santo y no te has dado cuenta. Pero con esta teología pentecostés que nos ha dicho que el bautismo en Espíritu Santo es tener don de lenguas, ese es casi el centro de su teología. ¿Cuántas personas viven con un pesar porque han pasado 5, 10, 15, 30 años y no han hablado lenguas? Y entonces me tengo que poner acá porque me salgo del cuadro de la cámara y hoy no tenemos mucho personal que digamos. Perdón, discúlpeme, señor camarógrafo. Y perdón, hermano, si me dejaron de ver. ¿Dónde estaba? Viven con ese pesar de que nunca han hablado lenguas. Y entonces dice: yo no tengo el bautismo en Espíritu Santo. Creo yo que ha habido una percepción
No estoy diciendo que no hay dones, claro que hay dones, están en la Biblia. Pero el bautismo en Espíritu Santo no es una manifestación de un don. El bautismo en Espíritu Santo es estar dentro del Espíritu Santo para que nuestra vida cristiana pueda ser encaminada hasta el encuentro con Cristo. La promesa del Espíritu Santo no fue para unos cuantos, no fue nada más para los del primer siglo y para los del siglo XX. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. No confundas don del Espíritu Santo con dones del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. El don del Espíritu Santo es la visitación, la llenura que el Espíritu Santo, la llenura inicial que el Espíritu Santo nos da para poder ayudarnos todo nuestro caminar hasta el día de Cristo. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, está hablando de Jesús, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, hermano, habiendo oído la palabra, yo no sé si tú ya escuchaste la palabra de verdad. Si ya escuchaste la palabra de verdad, di amén. El evangelio de vuestra salvación, si tú ya escuchaste del evangelio de vuestra salvación, puedes decir amén. Y habiendo creído en él, en Jesucristo, si tú ya creíste en Jesucristo como Señor y Salvador, puedes decir amén. Fuisteis entonces sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuál fue la promesa? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí luego hablaremos del del bautismo en fuego. Pero, hermano, si ya ocurrió todo esto, la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo prometido, está en nosotros. Ahora podemos soportar el fuego. Ahora podemos soportar la prueba, la persecución, el hambre y la sed de justicia. Ahora podemos ser saciados, ayudados, consolados, fortalecidos, porque el bautismo en Espíritu Santo prometido está en nosotros. Habiendo dicho eso, ¿dónde está la confusión? En que se ha confundido lo que es el bautizo, es decir, introducidos dentro de él, envueltos en sus alas, arropados por su guianza, por su amor, por su fortaleza, a la llenura. Porque la llenura del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Y la llenura del Espíritu Santo es la diferencia en los textos que leímos en Hechos. Él envió, Él visitó, Él llenó. Y cuando eso ocurre, hay dones, manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros. La llenura del Espíritu Santo entonces es la manifestación del Espíritu Santo de manera activa en nosotros. Porque el bautismo en Espíritu Santo es una manifestación, si tú quieres, hasta cierto punto, que solo depende de Dios, solo depende de Cristo. Porque la palabra dice que quien bautiza es Jesús, el que bautiza en Espíritu Santo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Entonces, ¿depende de nosotros ser bautizados? No, depende de Jesús. Y cuando Jesús viene a nosotros, nos bautiza. Por eso el bautismo en Espíritu Santo es un acto que en lo absoluto depende de nuestra participación. Es una gracia completa, absoluta. Por eso el bautismo en Espíritu Santo es una razón más para que nosotros le demos gloria a Él por su misericordia. Así como en el bautismo en agua dependemos de que alguien más nos tome, nos sumerja. Hermano, cuando han habido bautizos, yo me doy cuenta que es un momento
tan especial, porque es un momento donde el que se va a bautizar pone toda su confianza en el que lo va a sumergir. Es un momento de tanta fragilidad del que se va a bautizar, porque pone toda su confianza, hermano, y depende completamente del actuar del que está bautizando. Cuando yo tengo el privilegio de bautizar, pongo la mano sobre la cabeza, pongo la mano sobre sus brazos, le pido al que se va a bautizar que se ponga la mano en la nariz, no vaya a ser que se ahogue, ¿verdad? Pero hay tanta confianza, hermano, hay un dejarse llevar, como un niño, como un bebé, que pone toda su confianza en que el que lo está bautizando no lo va a dejar ahí, sino que realmente lo va a sacar. El bautismo del Espíritu Santo es igual, es un dejarnos, es un acto de confianza absoluta en el Señor, es un acto de dejarse llevar completamente por Él, y que Él nos va a sumergir para sacarnos a una nueva vida. Depende completamente del Señor. La llenura también depende del Espíritu Santo. Sin embargo, ahí es una manifestación activa, donde se expresa, donde se hace patente que el Espíritu Santo quiere usarnos. Mientras que el bautismo es ese momento donde el Espíritu Santo dice: eres mío, me perteneces, ahora voy a caminar contigo en una nueva vida. La llenura del Espíritu Santo es el Espíritu Santo tomándonos de una manera muy dinámica, de una manera muy ardiente, si tú quieres, y nos dice: ahora te voy a usar. Por eso, hermano, la llenura del Espíritu Santo es la manifestación de cualquiera de los dones del Espíritu Santo. Te doy los textos. Y vamos a parar aquí, hermano. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, vamos a hablar cuáles son los dones, para qué sirven. La llenura del Espíritu Santo entonces es la manifestación de cualquiera de los dones del Espíritu Santo. Hay una lista de casi 20 y tantos dones. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: recibiréis poder y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya vimos ese pasaje, recibiréis poder. Entonces el Espíritu Santo sí, efectivamente nos envuelve, nos llena, nos toma, pero también nos quiere llenar para manifestarse de alguna manera activa. ¿Para qué? Para que el evangelio camine. Dice, ahí sí, acompáñame en tu Biblia, Hechos 13 versículo 9. Hechos 13 versículo 9 dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, yo quiero que notes eso, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Mi hermano, lleno del Espíritu, confrontó, hermano, a un falso profeta, confrontó a un mago que andaba engañando con sus herejías. Ay, hermano, hoy en día este movimiento evangélico progresista, hablando de progresistas tan de moda hoy, no quieren que nadie se ofenda, no quieren que uno hable con la autoridad de la palabra. No, es que no hay que ofender a nadie, no hay que hacer que la gente se sienta mal. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu, confrontó de una manera que no nada más Bar Jesús, sino los que estaban alrededor fueron de alguna manera impactados. Mira el versículo 11: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él, sobre Bar Jesús, oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Mira el versículo 12, por favor. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hermano, ¿para qué sirvió el don del Espíritu Santo? Para que la gente fuera impactada y creyeran en lo que Pablo estaba hablando acerca de Jesús. Porque la manifestación del poder, esa no es la doctrina.
la manifestación del poder fue un don del Espíritu Santo. La doctrina es todo lo que Pablo ya había enseñado antes y enseñó después. Pero quiero que notes, no dice que Pablo fue bautizado por el Espíritu Santo. Dice, ¿dónde está? Versículo 9, lleno del Espíritu Santo. Pablo lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir que fue una visitación en ese momento que el Espíritu Santo hizo para respaldar el mensaje que estaba dando Pablo. No usa la palabra bautizo. El don se manifiesta. ¿Un don de qué? Un don de poder, un don de milagros, porque lo que pasó ahí fue un milagro, hermano, que alguien que viera dejara de ver, porque Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículo 6, precisamente en el capítulo donde comenzamos hoy. Hechos 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo los bautiza. Y cuando los bautiza, recuerda que todo comenzó preguntándoles: ¿recibiste el Espíritu Santo? Ellos dijeron: pues ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados? Yo quiero que mires la retórica de esta plática. ¿En qué fueron bautizados entonces? Como que la lógica de Pablo es: pues si no tienen el Espíritu Santo es porque entonces no han sido bautizados en agua. Porque el bautismo en Espíritu Santo viene con el bautismo en agua. Y la respuesta de ellos es: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Entonces no han sido bautizados? Sí, ya fuimos bautizados, pero en el bautismo de Juan. Y Pablo dice: no. El bautismo de Juan funciona de una manera diferente. Para que ustedes puedan tener el bautismo del Espíritu Santo, tienen que ser bautizados en Cristo Jesús. Y cuando fueron bautizados en agua en el nombre de Cristo Jesús, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Las lenguas vinieron porque fueron bautizados, sí y no. Las lenguas vinieron sobre de ellos porque el Espíritu Santo le plació manifestar en ese momento ese don. Pero fue porque vino sobre de ellos. Porque hay muchas veces donde no hay evidencia de bautismo en agua, pero sí hay evidencia de dones del Espíritu Santo, como el pasaje que acabamos de ver de Pablo. Ok, hay una manifestación del Espíritu Santo, activa, externa. Hechos versículo 2, 4. Hechos versículo 2. Tú ya conoces ese pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pon atención, hermano. ¿Ya tenían el Espíritu Santo los discípulos o no? Sí. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 20 Jesús ya había soplado sobre de ellos. ¿Te recuerdas? Entonces ya tenían el bautismo en Espíritu Santo. El bautismo en Espíritu Santo lo recibieron cuando recibieron al resucitado. Lo que están recibiendo ahora no es el bautismo en Espíritu Santo. En ningún lado de Hechos capítulo 2 aparece la palabra bautismo. No aparece. Perdón, amados amigos y hermanos, si te parece que la teología pentecostés la desautorizamos, pero yo no miro la palabra bautismo en Espíritu Santo para decir que hablar lenguas, que profetizar, que tener don de ciencia, que tener don de conocimiento, que tener don de sabiduría, todos los dones que Pedro activa aquí. Porque algunos piensan que el único don que existe en Hechos capítulo 2 es el don de lenguas, lo cual es una mala observación, porque el capítulo 2 de Hechos no está limitado a 8 versículos, son casi 30 versículos.
Eso fue uno de los primeros mensajes que estudiamos hace unos meses estudiando el libro de los Hechos. Creo que descubrimos ahí cerca de 9 dones del Espíritu Santo, solo en el capítulo 2 y los primeros versículos del capítulo 3. De tal manera que los dones del Espíritu Santo no están limitados a un don de lenguas. Pero fue un bautismo, no aparece la palabra bautismo. Aparece fueron llenos. La iglesia de hoy necesita llenura. La iglesia de hoy necesita manifestación evidencial de los dones del Espíritu Santo, claro. La iglesia de Cristo es edificada por los dones del Espíritu Santo. Lo vamos a ver la próxima semana. Si alguien piensa que estoy diciendo que no hay Espíritu Santo, eso es mentira. Hay Espíritu Santo que no hay ni uno solo que sea cristiano genuino que no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Tan estoy diciendo que hay Espíritu Santo hoy, que los dones del Espíritu Santo necesitamos que se manifiesten todos. Yo no sé, hermano, creo que lo aprendimos solo por herencia pentecostés. El decir que el bautismo, que las lenguas es la evidencia del bautismo en Espíritu Santo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Las 3 veces que aparece el don de lenguas en el libro de los Hechos, en ninguna de las 3 hay una manifestación de la palabra bautismo. En ninguna de las 3. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el anhelo del corazón de una nueva vida. Porque si ya surgimos a una nueva vida, el Espíritu Santo nos certifica. Sin embargo, necesitamos una llenura y necesitamos que todos los dones del Espíritu Santo, porque dice la palabra, lo vamos a ver con detalle la próxima semana, pero dice la palabra en Corintios que el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo son como un cuerpo, donde hay ojos, hay pies, hay manos, hay piernas, y todos los miembros del cuerpo son importantes y necesarios para que el cuerpo avance. De la misma manera, los dones son comparados con la mano, con el ojo, con el pie, con los brazos, etcétera. Y de la misma manera, los dones son necesarios para que el cuerpo místico de Cristo camine. Ok, versículo, ¿dónde estamos? Último versículo por el día de hoy, Hechos 4:31. Hechos 4:31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos, y mira los dones que se manifestaron. Se manifestaron dones para que ellos hablaran la palabra de Dios y la gente recibiera el mensaje. El lugar tembló. Mira qué evidencia de la manifestación del Espíritu. Y los discípulos salieron a la calle con denuedo, es decir, con libertad, con poder, con autoridad. Se movieron ahí dones de profecía, seguramente, dones de sabiduría, dones de ciencia, dones de fe. Todos los dones que tienen que ver con la manifestación del mensaje. Todo porque fueron llenos del Espíritu Santo. No hubo don de lenguas, hubo otros dones que permitieron que la palabra de Dios fuera predicada. Así que vamos a parar aquí. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a hablar un poquito de los dones. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué son necesarios? ¿Y qué características, cuáles son las características principales de estos dones que la palabra nos habla? Hoy espero haberte acercado un poquito. Si alguien tiene una opinión diferente, no hay problema, hermano. Finalmente, esta doctrina no es una doctrina fundamental en el sentido de que nuestra salvación no radica en esto. Sin embargo, hermano, yo sí quisiera acercarte mi percepción, y no mi percepción, no es solo la mía, es la percepción de muchos otros en la historia, donde el bautismo en Espíritu Santo no está ligado con el don de lenguas.
El bautismo en el Espíritu Santo no está ligado de una manera separada a Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa que Jesucristo dio a toda su iglesia, a todos los que creyeran en Él. Y todo el que cree en Él, si ha creído con toda sinceridad y el Espíritu Santo lo ha llevado a confesar a Jesús, entonces va a bautizarse en agua. Y al bautizarse en agua, el parto gemelar va a tener cumplimiento. Cristo nos va a llenar, nos va a rodear, y el Espíritu Santo nos va a llenar y nos va a rodear con sus alas, y entonces estaremos preparados para una novedad de vida. El bautismo en Espíritu Santo es estar envueltos como el Espíritu Santo envolvió la tierra en tiempos de la creación, en tiempos de Noé, en tiempos de Moisés en el Éxodo. Así que, hermano amado, si tú crees otra cosa, lo miras de otra manera, está bien, pero yo te invito a que consideres y te liberes, porque si tú eres de aquellos que han vivido cargados porque no hablan lenguas, cuando se te ha dicho que eso es el bautismo en Espíritu Santo, hoy por el poder de la palabra te quiero decir que seas libre. Si tienes al Espíritu Santo, si estás dentro del Espíritu Santo y si estás envuelto en el Espíritu Santo, Él te guía, Él te consuela, Él te acompaña y te va a acompañar para que en tus luchas de fuego, en tus pruebas de fuego que tienes todos los días, con la ayuda de Él puedas soportarlas y ser victorioso. La próxima semana te darás cuenta que sí tienes dones del Espíritu Santo. Sí tienes, aunque no hables lenguas. Señor Jesús, trae paz al corazón de tu pueblo. Que hoy podamos tener la bendición de que tu gracia es tan grande, que el que está bautizado en Cristo también está bautizado en el Espíritu Santo. Porque el bautismo en el Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa para todos los que creen.